El millonario pasaba la Nochebuena solo en su mansión. Su enfermera trajo a su hija y ocurrió algo. Dicen que no hay pobreza más grande que la soledad de quien tiene mucho dinero, pero a nadie con quien compartirlo. Y esa noche, la noche más sagrada del año, la Nochebuena, esa pobreza del alma se sentía más fría que la nieve que caía implacable sobre la ciudad. En la cima de la colina más exclusiva, donde las casas parecen palacios y las rejas doradas separan a los afortunados del resto del mundo, se alzaba la imponente mansión de don Arturo. Una casa que, vista desde fuera, era el sueño de cualquiera. Ventanas enormes, jardines perfectamente cuidados, estatuas de mármol y una arquitectura envidiable. Pero por dentro, mis queridas amigas, por dentro aquella casa no era un hogar, era un mausoleo. Un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido hace muchos años y donde la risa estaba estrictamente prohibida. En el comedor principal, bajo una lámpara de araña de cristal que costaba más de lo que una familia trabajadora gana en toda su vida, don Arturo estaba sentado a la cabecera de una mesa inmensa. Una mesa de caoba pulida, preparada para 24 comensales, pero que esa noche, como todas las noches de los últimos 20 años, solo tenía un servicio puesto. Un solo plato, una sola copa. Y un silencio tan denso que se podía escuchar el tintineo de la cuchara de plata golpeando la porcelana fina. Arturo, un hombre de 75 años, de mirada dura, ceño fruncido y manos que temblaban ligeramente no por la edad, sino por la rabia contenida, comía su sopa sin saborearla. Para él, el 24 de diciembre, no era una fecha de celebración. Era el día que más odiaba en el calendario. Era el recordatorio anual de que su vida, llena de cuentas bancarias abultadas y negocios exitosos, estaba completamente vacía de amor. Y antes de seguir adentrándonos en los pasillos de esta mansión y descubrir el milagro que está a punto de suceder, quiero invitarte de corazón a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita. Tu apoyo es lo que nos permite seguir trayendo estas historias que tocan el alma. Además, me encantaría saber desde qué ciudad o país me estás escuchando hoy. Déjamelo en los comentarios, porque me gusta sentir que estamos cerca, compartiendo este momento juntos. Volviendo a esa mesa solitaria, el ambiente era tan tenso que el aire parecía cortarse con un cuchillo. Los empleados de la casa, vestidos con uniformes impecables, se movían como fantasmas, tratando de no hacer el menor ruido. Sabían que cualquier error, cualquier sonido fuera de lugar, podía desatar la furia del patrón. Don Arturo había construido un muro alrededor de su corazón, ladrillo a ladrillo, hecho de amargura y desconfianza. Para él, la Navidad era una farsa. Hipócritas, murmuraba para sí mismo mientras miraba por el ventanal hacia las luces parpadeantes de la ciudad abajo. Todos fingiendo que se quieren, gastando dinero que no tienen, para impresionar a gente que no les importa. Esa era su filosofía. Se había convencido a sí mismo de que estar solo era mejor, de que el cariño era una debilidad, y de que nadie se acercaba a él si no era por interés. Esa noche, el viento aullaba golpeando las ventanas, como si la naturaleza misma estuviera enfadada. Arturo dejó la cuchara sobre el plato con un golpe seco. El mayordomo, un hombre fiel que llevaba décadas soportando su mal genio, se acercó con cautela. ¿El señor desea algo más? ¿Quizás el postre?, preguntó con voz temblorosa. Arturo lo miró con esos ojos grises que parecían 2 trozos de hielo. «No quiero nada», respondió con voz ronca y potente. «Quiero que se lleven esto. Y quiero silencio. Apaguen esas luces del jardín. No quiero que esta casa parezca un circo como las de los vecinos. Aquí no se celebra nada. ¿Entendido?». El mayordomo asintió y se retiró rápidamente, llevándose el plato casi intacto. Arturo se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón de ébano con empuñadura de plata. Caminar por aquella casa era un ejercicio de memoria y dolor. Cada rincón estaba lleno de objetos valiosos, jarrones de la dinastía Ming, cuadros de pintores famosos, alfombras persas, pero no había ni una sola fotografía familiar reciente.
Las pocas fotos que existían estaban guardadas en cajones cerrados con llave, o volteadas hacia abajo en estanterías polvorientas de habitaciones que nadie abría. El millonario caminó hasta la sala principal, donde una chimenea de mármol crepitaba, ofreciendo el único calor real en toda la mansión. Se sentó en su sillón de cuero favorito, de espaldas a la puerta, y se quedó mirando las llamas. ¿Saben, amigas? A veces juzgamos a las personas duras, a esos ancianos gruñones que parecen odiar al mundo, sin detenernos a pensar qué fue lo que los rompió. Porque nadie nace con el corazón de piedra. El corazón se endurece cuando ha sido golpeado demasiadas veces, cuando ha llorado tantas lágrimas que se ha quedado seco. Y don Arturo era un hombre herido. Su soledad no era un castigo divino, era una fortaleza que él mismo había construido para que nadie pudiera volver a lastimarlo jamás. Pero esa noche, la Nochebuena, la armadura pesaba más que nunca. Desde su sillón, podía escuchar vagamente el sonido lejano de unos villancicos que venían de la calle. Probablemente algún grupo de niños cantando de puerta en puerta. Ese sonido le irritaba profundamente. Le recordaba lo que ya no tenía. Le recordaba una época, hacía muchísimos años, donde esta misma casa retumbaba con risas, con el sonido de pasos corriendo por las escaleras, con el olor a pino fresco y galletas de jengibre. Cerró los ojos con fuerza, apretando los párpados para evitar que una memoria traicionera se colara en su mente. «Tonterías», gruñó en voz alta, hablando solo, como solía hacer. «Sensiblerías baratas». Miró su reloj de bolsillo. Eran apenas las 8 de la noche. La noche sería larga. Suspiró con fastidio. En la casa también se encontraba Elena, su enfermera y asistente personal, la única persona, aparte del mayordomo, que se atrevía a mirarlo a los ojos, aunque siempre con respeto y un poco de temor. Arturo sabía que ella seguía allí, cumpliendo su turno, probablemente deseando estar en cualquier otro lugar menos allí, atrapada con un viejo ogro en Navidad. Él pensaba que a ella solo le importaba el sueldo, que era una más del montón que solo quería su dinero. Qué equivocado estaba. Pero la amargura tiene esa cualidad terrible. Nos ciega, nos impide ver la bondad, incluso cuando la tenemos justo enfrente de nuestras narices. Arturo se sirvió una copa de brandy, con la mano temblando un poco más de lo habitual. El líquido ámbar brilló a la luz del fuego. «Feliz Navidad, Arturo», se dijo a sí mismo con sarcasmo, levantando la copa hacia la habitación vacía. «Feliz Navidad en tu palacio de soledad». Bebió un sorbo largo, sintiendo cómo el alcohol quemaba su garganta, pero sin lograr calentar ese frío profundo que sentía en el pecho. No sabía, ni podía imaginarse en ese momento, que en las habitaciones de servicio, en la parte trasera de esa misma mansión silenciosa, se estaba gestando una situación que estaba a punto de poner su mundo patas arriba. No sabía que el destino, o quizás Dios mismo, tenía preparado un plan para esa noche. Un plan que vendría en un envase pequeño, inocente, y con el poder de derribar murallas que parecían indestructibles. Pero por ahora, Arturo solo era un hombre rico y triste, esperando que el reloj marcara la medianoche para que esa maldita fecha pasara de una vez y todo volviera a su gris normalidad. Para entender por qué un hombre puede llegar a odiar tanto la Navidad, primero tenemos que entender qué fue lo que perdió. Porque don Arturo no siempre fue ese anciano de piedra que acabamos de ver. Hubo un tiempo, hace ya más de 30 años, en que él era el primero en colgar las luces y el último en irse a dormir, esperando ver la alegría en los rostros de los suyos. Pero el destino, que a veces juega cartas crueles, le arrebató todo en un suspiro. Fue una Nochebuena lluviosa, un conductor imprudente y un accidente que se llevó a su esposa, Leonor, y a su pequeña hija, Clara, de apenas 5 años. Desde ese día, para Arturo, Dios se había equivocado, o simplemente se había olvidado de él. Cerró las cortinas, vendió los adornos, y decidió que si no podía ser feliz, al menos sería rico y poderoso, aunque eso no le sirviera para abrigarse el alma por las noches. Mientras Arturo se ahogaba en sus recuerdos en la sala principal, en la cocina de la mansión, un lugar inmaculado de acero inoxidable y azulejos blancos, se encontraba Elena. Elena era su enfermera, una mujer joven,
de unos 35 años, con el rostro cansado pero con una mirada dulce que no se apagaba ni en los momentos más difíciles. Llevaba su uniforme azul perfectamente planchado, pero sus manos, ásperas por el trabajo duro, delataban una vida de sacrificios. Elena no estaba allí por gusto en una noche tan especial. Estaba allí por pura necesidad. Elena era madre soltera. Su vida giraba en torno a un pequeño sol llamado Sofía, su hija de 6 años. Sofía era todo lo que Elena tenía en el mundo. Vivían en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, donde el viento entraba por las rendijas de las ventanas y donde a veces había que elegir entre pagar la calefacción o comprar carne para la cena. Pero en ese pequeño hogar sobraba lo que en la mansión de Arturo faltaba desesperadamente: amor. Un amor incondicional, ruidoso, lleno de abrazos y besos de buenas noches. Esa noche, Elena preparaba la bandeja con las medicinas para la presión de don Arturo con un nudo en la garganta. Se sentía culpable por no estar abrazando a su hija en Nochebuena, culpable por tener que dejarla al cuidado de una vecina anciana para venir a cuidar a un hombre que ni siquiera le daba las gracias. Pero las facturas no perdonan, y el sueldo que pagaba el viejo millonario era lo único que mantenía a flote su pequeña familia. Elena sacó de su bolsillo una foto arrugada de Sofía sonriendo con un diente menos. La besó con ternura y suspiró. La diferencia entre el patrón y la empleada era abismal y dolorosa. Arturo tenía cuentas en Suiza, propiedades y yates, pero daría toda su fortuna por un minuto más con los que amaba. Elena contaba las monedas para el autobús, pero tenía en su casa el tesoro más grande, una hija viva que la esperaba despierta. Sin embargo, esa noche, el equilibrio de sus vidas estaba a punto de romperse. Elena miró el reloj de la pared de la cocina. Su corazón le decía que algo no andaba bien. Sentía esa angustia que solo las madres conocen, un presentimiento oscuro. No sabía que su teléfono, guardado en su bolso dentro del casillero, estaba vibrando insistentemente con una llamada que cambiaría el rumbo de esa noche y que la obligaría a tomar una decisión impensable. El silencio en la cocina fue interrumpido por el zumbido insistente del teléfono móvil de Elena que vibraba sobre la encimera de mármol frío. No era una llamada normal. Era esa vibración frenética y continua que anuncia las malas noticias. Elena se secó las manos rápidamente en el delantal y contestó, sintiendo un vuelco en el estómago. Al otro lado de la línea, la voz de doña Rosa, la vecina anciana que cuidaba a Sofía, sonaba entrecortada, llena de dolor y angustia. Elena, hija, perdóname. Me he caído. Creo que me he roto la cadera. La ambulancia ya viene por mí, pero no puedo quedarme con la niña. Tienes que venir, Elena. Sofía está asustada. El mundo de Elena se detuvo en ese instante. El reloj de pared parecía haber dejado de hacer tic-tac. ¿Cómo iba a salir de allí? Estaba en medio de su turno, en la noche más importante para la medicación de don Arturo, con una tormenta de nieve azotando las calles y sin nadie más en el mundo a quien recurrir. Su mente voló hacia su pequeña de 6 años, viendo las luces azules de la ambulancia y quedándose sola en la acera. El pánico, ese frío que te recorre la espalda cuando eres madre y sientes que tu hijo está en peligro, se apoderó de ella. Pero entonces miró hacia el pasillo que conducía al salón, donde el millonario bebía su brandy. Si le pedía permiso para salir, sabía la respuesta. Un despido fulminante. Don Arturo no toleraba excusas personales. Para él, los empleados eran máquinas que funcionaban o se reemplazaban. Perder este trabajo significaba perder el techo donde vivían. Doña Rosa, escúcheme bien, susurró Elena, tratando de que su voz no temblara tanto como sus manos. Dígale a los paramédicos que la suban a un taxi antes de irse. Yo lo pago al llegar. Que la traigan a la puerta de servicio de la mansión. Ahora mismo, por favor. Colgó el teléfono y se apoyó contra la nevera, respirando hondo, tratando de calmar los latidos de su corazón que parecían querer salirse de su pecho. Sabía que estaba cometiendo una locura. Meter a una niña en la casa del hombre que odiaba el ruido y la infancia era como meter una cerilla encendida en un polvorín. Pero
¿Qué otra opción tenía? El amor de madre no entiende de lógica, solo de protección. Si esta historia ya te está tocando el corazón, cuéntame en los comentarios si alguna vez viviste algo parecido, si alguna vez tuviste que elegir entre tu trabajo y tu familia en un momento de crisis. Y suscríbete para no perderte las próximas partes de este relato. 20 minutos después, que para Elena fueron como 20 años, sonó un golpe suave en la puerta trasera. Elena corrió a abrir. Una ráfaga de viento helado y nieve entró en la cocina. Y allí, pequeña y temblorosa, con su abrigo desgastado y abrazada a su muñeca de trapo, estaba Sofía. El taxista recibió el dinero y se marchó apresurado por el clima. Elena metió a su hija dentro y cerró la puerta con urgencia, como si estuviera cometiendo un crimen. Se arrodilló frente a la niña y le quitó el gorro lleno de nieve, besando su carita fría. «Mami, tengo frío», susurró la niña, con los ojos grandes y asustados, mirando esa cocina que era más grande que toda su casa. «Lo sé, mi amor, lo sé», dijo Elena, frotando sus bracitos. «Escúchame muy bien, Sofía. Esto es muy importante. Estamos en la casa del abuelito gruñón del que te hablé. Él está muy triste y le molesta mucho el ruido. Necesito que seas una niña invisible. ¿Te acuerdas del juego de los espías? Tienes que quedarte aquí, en este cuartito de la lavandería, sentadita en esta silla, sin hacer ni un solo ruido. Si te portas bien, te prometo que mañana tendremos el mejor desayuno de Navidad. ¿Puedes hacerlo por mami?» Sofía asintió solemnemente, aunque sus ojos brillaban con curiosidad al ver los techos altos y las luces doradas. Elena la acomodó en un rincón escondido cerca de la calefacción, le dio unas galletas y un libro de colorear. «No salgas de aquí», le suplicó con la mirada. Elena volvió a sus tareas, con el corazón en la garganta. Cada crujido de la casa, cada paso de don Arturo en el piso de arriba, la hacía saltar. Había introducido la inocencia en la guarida del lobo, y solo rezaba para que el lobo no tuviera hambre esa noche. Pero lo que Elena no sabía es que los niños son como el agua. Difícilmente se pueden contener, y la curiosidad de Sofía estaba a punto de desafiar todas las reglas. El silencio en la mansión de don Arturo no era simplemente ausencia de ruido. Era una ley, un decreto real que nadie se atrevía a violar. Pero como bien sabemos, la curiosidad de un niño es una fuerza de la naturaleza más poderosa que cualquier regla impuesta por un adulto amargado. Mientras Elena lavaba los platos con el corazón acelerado, aguzando el oído hacia el cuarto de lavado, la pequeña Sofía se había aburrido de su libro de colorear. Para ella, aquella casa no era un lugar triste. Era un castillo encantado lleno de puertas misteriosas y pasillos interminables que pedían a gritos ser explorados. Don Arturo, sentado aún en su sillón de cuero frente al fuego que empezaba a extinguirse, servía su segunda copa de brandy cuando lo escuchó. Fue un sonido tan leve que pensó que era producto de su imaginación o quizás el viento colándose por alguna rendija. Pero no, el sonido se repitió. No era el crujido de la madera vieja, ni el aullido de la tormenta. Era una risa infantil, cristalina y pura, que rebotó en las paredes del pasillo como una pelota de goma, rompiendo la atmósfera fúnebre que él había cultivado con tanto esmero durante décadas. El anciano se quedó paralizado, con la copa a medio camino de sus labios. Sus ojos se abrieron con una mezcla de incredulidad y furia. ¿Acaso se estaba volviendo loco? ¿O era algún fantasma del pasado que venía a atormentarlo en esta fecha maldita? «¡Imposible!», gruñó, dejando la copa con violencia sobre la mesa, derramando un poco del líquido ámbar. Aferró su bastón con los nudillos blancos por la fuerza y se puso de pie, ignorando el dolor en sus rodillas. «¿Quién anda ahí?», gritó hacia la oscuridad del pasillo. Nadie respondió, pero la risita se escuchó de nuevo, esta vez proveniente del Salón Azul, una habitación que llevaba cerrada con llave, o eso creía él. Caminando con pasos pesados y decididos, Arturo avanzó por el pasillo. Su sombra se proyectaba larga y amenazante contra las paredes adornadas con tapices antiguos. Al llegar a la puerta del Salón Azul, notó que estaba entreabierta. Empujó la pesada hoja de madera con su bastón y la escena que vio lo dejó sin aliento por un segundo,
antes de que la sangre le hirviera en las venas. Allí, en medio de la habitación prohibida, donde descansaba el piano de cola cubierto por una sábana blanca, estaba una niña, una intrusa diminuta con trenzas desordenadas que había trepado al banco del piano y estaba presionando una tecla con su dedo índice, maravillada por el sonido grave que producía el instrumento. ¿Pero qué significa esto? El grito de don Arturo retumbó como un trueno dentro de la casa. Sofía dio un salto en el banco, girándose con los ojos abiertos como platos, pero curiosamente no lloró. Se quedó mirando al anciano gigante que acababa de entrar. En ese mismo instante, se escucharon pasos apresurados corriendo por el pasillo. Elena irrumpió en la habitación, pálida como un fantasma, con el delantal mojado y la respiración entrecortada. Al ver a su hija allí, y al patrón rojo de ira, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Señor Arturo, por favor, déjeme explicarle», suplicó Elena, corriendo para interponerse entre el hombre y la niña, protegiendo a su cría instintivamente. Arturo golpeó el suelo con su bastón, haciendo vibrar las copas en una vitrina cercana. Su rostro estaba desfigurado por la rabia. Para él, aquello no era solo una travesura, era una invasión. Alguien había profanado su santuario de dolor. Se sentía traicionado, burlado en su propia casa. Explicar. ¿Qué hay que explicar, insensata?, bramó Arturo, señalando a la niña con un dedo acusador que temblaba. Te pago para que cuides mi salud, no para que conviertas mi casa en un parque de juegos. Has metido a una extraña en mi hogar, en mi salón privado, sin mi permiso. Esto es un abuso de confianza imperdonable. No tenía con quién dejarla, señor. La señora que la cuida se accidentó y... Elena hablaba atropelladamente, con lágrimas en los ojos, temiendo lo peor. «No me interesan tus excusas», la cortó Arturo tajantemente, su voz fría y cortante como el hielo. «Lárgate. Toma a esa niña y lárgate de mi casa ahora mismo. Estás despedida. No quiero volver a verte nunca más». La sentencia cayó como una losa. Afuera la tormenta de nieve había empeorado, convirtiendo el mundo en un infierno blanco e intransitable. Elena miró hacia la ventana oscura y luego al anciano implacable. Iban a ser arrojadas a la calle en plena Nochebuena, sin transporte y sin trabajo. La desesperación se apoderó de ella, pero antes de que pudiera rogar una vez más, algo sucedió. La pequeña Sofía, que había estado observando todo en silencio desde detrás de las piernas de su madre, dio un paso al frente, no con miedo, sino con una extraña y valiente determinación infantil. Tema 5. La inocencia que desarma el rencor. En ese salón cargado de tensión, donde el aire pesaba como plomo y las palabras hirientes de don Arturo aún resonaban en las paredes, sucedió lo impensable. Elena, temblando y con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, agarró el abrigo de Sofía y tiró de su manita. «Vámonos, mi amor. Vámonos ya», sollozó, sabiendo que salir a esa tormenta era una sentencia peligrosa, pero quedarse ante la furia del patrón parecía imposible. Sin embargo, los niños tienen una brújula diferente a la de los adultos. Ellos no ven jerarquías, ni dinero, ni rencores antiguos. Ellos ven almas. Y Sofía, con esa valentía que solo da la inocencia, se soltó suavemente del agarre de su madre. En lugar de retroceder hacia la puerta, la niña dio 2 pasos vacilantes hacia el anciano que parecía una torre de furia. Don Arturo, que respiraba agitado por los gritos, la vio acercarse y se quedó petrificado. Su instinto fue retroceder, como si aquella criatura de apenas 1 metro de altura fuera una amenaza mayor que cualquier socio de negocios que hubiera enfrentado. «¿Qué haces? ¡Atrás!», intentó decir con voz severa, pero el tono le salió estrangulado, perdiendo fuerza ante la mirada limpia y enorme de la niña. Sofía se detuvo justo frente a él, obligándolo a mirar hacia abajo. No había miedo en sus ojos color miel, solo una profunda y desconcertante curiosidad. Ella ladeó la cabeza, observando el rostro arrugado y rojo del millonario, y luego sus manos, que aferraban el bastón con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. «Usted grita mucho, señor», dijo Sofía con una voz suave, que cortó el silencio como una campanilla de plata.
Mi mamá dice que la gente solo grita cuando le duele algo muy fuerte por dentro. Arturo sintió como si le hubieran dado una bofetada. Abrió la boca para replicar, para imponer su autoridad, para decir que eso eran tonterías, pero no salió ningún sonido. La lógica simple y aplastante de la niña lo había desarmado. Elena, aterrada, intentó avanzar para llevarse a la niña. «Sofía, por Dios, no molestes al señor», exclamó. Pero Arturo levantó una mano, deteniendo a la madre. Sus ojos no se apartaban de la niña. «¿A ti qué te importa lo que me duela, niña insolente?», masculló Arturo, aunque la rabia se estaba transformando rápidamente en una incomodidad dolorosa. Sofía, ignorando el tono áspero, metió su manita en el bolsillo de su abrigo gastado. Rebuscó un momento mientras Arturo la observaba, fascinado a su pesar. Finalmente, la niña sacó algo. Era un caramelo de menta, envuelto en un papel brillante rojo y verde, un poco aplastado por el tiempo. Lo extendió hacia la mano grande y venosa del millonario. «Tome», dijo ella con una sonrisa tímida. «Es el último que me quedaba. Lo guardaba para Papá Noel, pero creo que usted lo necesita más. Mi abuela dice que los dulces ayudan a que la amargura se vaya. Y usted tiene cara de haber comido muchas cosas amargas». Don Arturo miró el caramelo en la palma pequeña de la niña. El tiempo pareció doblarse sobre sí mismo. De repente, ya no estaba en ese salón frío. Su mente viajó 30 años atrás, a una tarde en el jardín, cuando su propia hija, Clara, le había ofrecido una flor marchita porque lo vio preocupado por el trabajo. El parecido en el gesto, en la pureza de la intención, fue un golpe directo al centro de su pecho blindado. Sintió un nudo en la garganta tan grande que le impedía tragar. Su mano, temblorosa, se soltó del bastón por un segundo y casi sin voluntad propia, rozó los dedos de la niña. No tomó el caramelo, pero tampoco la rechazó. Miró hacia la ventana. La nieve golpeaba el cristal con violencia. El viento aullaba como una bestia hambrienta. Echar a una mujer y a una niña a esa intemperie, después de este gesto, lo convertiría en el monstruo que todos decían que era. Y por primera vez en años, Arturo no quiso ser ese monstruo. Respiró hondo, cerrando los ojos un momento para recomponer su máscara de dureza, aunque por dentro, la grieta ya estaba hecha. «Nadie va a salir de aquí con esta tormenta», dijo finalmente, con voz ronca, sin mirar a Elena. «No quiero un cadáver en mi puerta mañana por la mañana. Se quedarán, pero solo hasta que pare la nieve. Y quiero silencio». Se dio la vuelta bruscamente para ocultar la humedad que amenazaba con asomar en sus ojos de hielo, dejando a Elena y a Sofía solas en medio del salón, con un caramelo de menta todavía suspendido en el aire, como la pequeña bandera blanca que acababa de detener una guerra. Como si el cielo hubiera decidido conspirar a favor de esa extraña reunión, la tormenta afuera rugió con una fuerza descomunal. El viento golpeaba las paredes de piedra de la mansión como si quisiera derribarlas, y de repente, con un chasquido seco, todo se apagó. La inmensa araña de cristal del comedor, las lámparas de los pasillos, las luces del jardín, todo quedó sumido en una oscuridad absoluta. El corte de luz fue total. En la cocina se escuchó el pequeño grito asustado de Sofía, seguido inmediatamente por la voz tranquilizadora de Elena. «No pasa nada, mi amor. Mami está aquí». Don Arturo, que permanecía en su sillón en la penumbra, soltó un bufido de fastidio. «Lo que faltaba», protestó golpeando el suelo con el bastón. Sin embargo, en el fondo, aquella oscuridad le resultaba extrañamente protectora. Ocultaba su rostro, ocultaba sus ojos que, minutos antes, habían estado a punto de traicionarlo con una lágrima. «Elena», llamó con voz firme pero menos agresiva que antes. «En el mueble del aparador hay candelabros y velas. Enciéndalos. No vamos a quedarnos aquí como topos». Minutos después, el comedor principal, ese lugar que solía ser un témpano de hielo emocional, se transformó. Elena encendió 3 candelabros de plata maciza. Las llamas de las velas bailaban suavemente, proyectando sombras alargadas y doradas sobre las paredes, dándole a la estancia un aire de intimidad antigua, casi mágico,
que la luz eléctrica jamás podría lograr. Sin quererlo, la mansión había cobrado un espíritu navideño que Arturo había prohibido durante años. La cena estaba lista. Era una sopa sencilla y algo de pavo que el servicio había dejado preparado antes de irse. Elena sirvió el plato del señor con la eficiencia de siempre y luego hizo ademán de retirarse con Sofía hacia la cocina. «Nosotras comeremos allá, señor, para no molestar», dijo en voz baja, con la cabeza gacha, respetando esa barrera invisible entre clases que siempre había existido en esa casa. Arturo miró la mesa larga, vacía y bañada por la luz de las velas. Miró su plato solitario. Y luego miró a la niña, que observaba con ojos maravillados el brillo de la plata y el cristal, como si estuviera dentro de un cuento de hadas. El silencio de la soledad, que antes era su compañero, ahora le parecía un enemigo insoportable. «Siéntense», ordenó Arturo, sin mirarlas directamente, cortando un trozo de pan. Elena se detuvo en seco, confundida. «Perdón, señor. He dicho que se sienten», repitió él, con ese tono de quien no acostumbra a dar explicaciones. «No hay luz en la cocina, hace frío, y no tengo ganas de comer solo mientras escucho el viento. Además, es Nochebuena, ¿no? Siéntense ahí, en el otro extremo si quieren, pero coman». Tímidamente, Elena sentó a Sofía en una de las enormes sillas de respaldo alto tapizadas en terciopelo. La niña parecía una muñequita perdida en un trono de gigantes. Elena se sentó a su lado, tensa, sin atreverse a tocar los cubiertos. Pero Sofía, ajena a los protocolos y tensiones de los adultos, miraba a don Arturo con una fascinación absoluta. «¿Usted vive aquí solito con tantas sillas?», preguntó de pronto la niña, rompiendo el silencio sepulcral. «Sofía, por favor, come tu sopa», susurró Elena, angustiada. Pero Arturo levantó la vista. A la luz de las velas, su rostro parecía menos duro, las arrugas de su frente se suavizaban. Miró las 23 sillas vacías que lo rodeaban. «¿Sí?», respondió él, con una sinceridad que lo sorprendió a él mismo. «Son muchas sillas para una sola persona, ¿verdad?». «Son demasiadas», sentenció la niña con seriedad, tomando su cuchara. «En mi casa solo tenemos 3 sillas y una mesa chiquita que cojea. Pero siempre nos sentamos cerquita. Mami dice que así la sopa calienta más, porque estamos juntos». «¿Su sopa está fría, señor Arturo?». «Porque está muy lejos de nosotras». El millonario sintió un nudo en el estómago. Aquella lógica aplastante, dicha con tanta naturalidad, le atravesó el alma. Miró su sopa humeante. Estaba caliente, sí, pero él llevaba años sintiendo frío al comer, un frío que venía de adentro. «A veces», comenzó a decir Arturo, con la voz un poco ronca, «a veces la sopa se enfría aunque esté hirviendo, niña». La cena transcurrió de una forma surrealista. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero adentro, bajo ese cono de luz cálida, algo estaba cambiando. Por primera vez en décadas, el sonido de los cubiertos chocando contra los platos no era el único ruido. Había una voz infantil preguntando cosas, había una madre susurrando correcciones amorosas, y había un anciano que, aunque intentaba mantener su postura rígida, se descubría a sí mismo escuchando, realmente escuchando, la vida que había irrumpido en su mausoleo. Y sin que él se diera cuenta, el hielo alrededor de su corazón comenzaba a derretirse, gota a gota, preparando el terreno para lo que estaba a punto de suceder. Porque la noche aún guardaba su secreto más doloroso y a la vez más sanador. Después de aquella cena surrealista, el grupo se trasladó al salón principal, el único lugar de la inmensa casa donde el calor de la chimenea lograba combatir el frío de la tormenta. Elena recogía la mesa con rapidez, ansiosa por no abusar de la extraña hospitalidad del patrón, mientras don Arturo se había vuelto a sentar en su sillón de cuero, con la mirada perdida en las llamas danzantes. El ambiente se había relajado un poco, pero la tristeza seguía flotando en el aire como una niebla espesa que se negaba a disiparse del todo. Sofía, con el estómago lleno y el cuerpo caliente, había recuperado su energía exploradora. Mientras su madre iba y venía con los platos, la niña se paseaba silenciosamente por la alfombra persa, maravillada con los objetos que la luz de las velas
revelaba entre las sombras. Sus ojos se posaron en una pequeña mesa auxiliar, arrinconada cerca del gran ventanal cubierto de escarcha. Allí, bajo una capa visible de polvo que nadie se había atrevido a limpiar en años, descansaba una caja de madera tallada con incrustaciones de nácar. Era hermosa y antigua. La niña, atraída por el brillo de la madera, se acercó de puntillas. Miró hacia el sillón donde el anciano parecía dormitar, y creyendo que no la veían, extendió su manita. Sus dedos pequeños rozaron la tapa fría. Sintió una pequeña llave de metal en la parte trasera. La curiosidad fue más fuerte que la prudencia. Giró la llave. 1, 2, 3 giros. Y entonces abrió la tapa. De repente, un sonido metálico y cristalino rompió el silencio de la habitación. Era una melodía lenta, un poco desafinada por el paso de las décadas, pero inconfundible. Una canción de cuna, dulce y melancólica, que empezó a girar junto con una pequeña bailarina de porcelana en el interior de la caja. Don Arturo dio un respingo en su sillón como si le hubieran disparado. El sonido de esa melodía lo golpeó con la fuerza de un tren. Su corazón se detuvo un instante y luego empezó a latir desbocado. Esa caja musical, esa era la caja de Clara. Era lo último que su hija había tenido en las manos antes de subir al coche aquella fatídica noche de Navidad. Era el sonido que él había prohibido, el sonido que había enterrado en lo más profundo de su memoria para no volverse loco de dolor. Lentamente, como un hombre que camina hacia su propia ejecución, Arturo se levantó. Sus manos temblaban violentamente. Se giró hacia la niña. La imagen lo destrozó. Sofía, iluminada por el resplandor de la vela, sosteniendo la caja con una reverencia sagrada, escuchando la música con los ojos cerrados y una sonrisa de paz en los labios. Por un segundo, solo por un cruel y piadoso segundo, Arturo no vio a la hija de su enfermera. Vio a su propia hija, a su Clara, regresando a casa. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Cómo reaccionarías si de repente un extraño trajera de vuelta el recuerdo más doloroso y amado de tu vida? Escribe tu opinión en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia hoy, porque lo que viene a continuación es la prueba de que el corazón humano, por más roto que esté, siempre busca una manera de sanar. Elena entró en el salón justo en ese momento, y al escuchar la música y ver la cara de espanto de su patrón, soltó la bandeja que llevaba, aunque por suerte solo contenía servilletas. «¡Sofía, no!», gritó ahogadamente, corriendo para quitarle la caja a la niña, temiendo otro estallido de furia del anciano. Pero el estallido nunca llegó, o al menos, no como ella esperaba. Don Arturo avanzó, pero no levantó el bastón. Sus pasos eran arrastrados, pesados. Llegó frente a la niña, que abrió los ojos asustada al ver la intensidad en la mirada del hombre. Elena intentó interponerse, pero Arturo cayó. No cayó al suelo desmayado, sino que se desplomó sobre sus rodillas. El gran millonario, el hombre de hierro, cayó de rodillas frente a la niña, quedando a su misma altura. Con una mano temblorosa, no le arrebató la caja. La cubrió suavemente con sus dedos grandes y arrugados, deteniendo la música. Era su canción favorita, susurró Arturo, con una voz tan rota, tan llena de un dolor antiguo y profundo, que a Elena se le heló la sangre. Ella la escuchaba todas las noches, mi Clarita. Las lágrimas, esas que había contenido durante 30 años de soledad y amargura, empezaron a brotar de sus ojos grises. No eran lágrimas de rabia, eran lágrimas de un padre que nunca dejó de extrañar. Bajó la cabeza, apoyando la frente en el borde de la mesita, y comenzó a sollozar. Un llanto desgarrador, el llanto de un niño atrapado en el cuerpo de un anciano, que finalmente se permitía sentir la herida que nunca cerró. La muralla había caído, el monstruo había desaparecido, dejando al descubierto al hombre destrozado que habitaba en su interior. Ver a un hombre fuerte derrumbarse es algo que no se olvida fácilmente, pero ver a un hombre que ha pasado la vida construyendo una armadura de frialdad,
romperse en 1000 pedazos frente a ti, es una experiencia que te cambia el alma. En ese salón, bajo la luz temblorosa de las velas, el tiempo se detuvo. El llanto de don Arturo no era solo tristeza, era una presa que se había roto después de contener un océano durante 30 años. Elena, olvidando por completo que era su empleada, olvidando las jerarquías y el miedo al despido, hizo lo que cualquier mujer con corazón haría. Se arrodilló a su lado. Sin decir una palabra, Elena puso una mano sobre el hombro del anciano. Un gesto que, apenas unas horas antes, habría sido motivo de despido inmediato, ahora era el único ancla que sostenía a Arturo en medio de su tormenta personal. La pequeña Sofía, con esa sabiduría innata de los niños que saben cuándo sobran las palabras, se quedó quieta, abrazando la caja de música contra su pecho como si protegiera un tesoro sagrado, mirando con ojos grandes y tristes al abuelito, que lloraba. «Perdón», balbuceó Arturo entre sollozos, tratando de recuperar el aire, aunque no estaba claro a quién le pedía perdón. Si a ellas o a los fantasmas de su pasado. Perdón por el grito, perdón por todo. Lentamente, con la ayuda de Elena, Arturo logró levantarse y volver a dejarse caer en su sillón de cuero. Se cubrió el rostro con las manos, avergonzado de su propia vulnerabilidad. Pero cuando retiró las manos, sus ojos ya no eran de hielo. Eran los ojos de un hombre cansado, infinitamente triste, y por primera vez, humano. Ella se llamaba Clara, dijo Arturo con la voz rota, mirando fijamente a Sofía, aunque en realidad estaba viendo a través de ella, hacia un tiempo lejano. Tenía tu edad, 5 años, 3 meses y 2 días, y tenía esa misma risa, esa risa que escuché hoy en el pasillo y que creí que era un fantasma burlándose de mi dolor. Elena sintió un escalofrío. Se sentó en la alfombra, cerca de él, escuchando con respeto sagrado. Arturo continuó, y las palabras salían de su boca como piedras que se quita de encima. Fue una noche como esta, Nochebuena, nieve, hielo, regalos en el maletero. Arturo apretó los puños. Íbamos a casa de mis padres, yo conducía. Leonor, mi esposa, iba cantando villancicos con Clara. Éramos felices, Elena. Éramos tan insultantemente felices que creo que el destino sintió envidia. Un camión patinó en el hielo. No pude hacer nada. En un segundo, las luces se apagaron. Y cuando desperté en el hospital, mi mundo se había terminado. El silencio en la habitación era absoluto, solo roto por el crepitar de la leña en la chimenea. Arturo miró sus manos vacías. Todos me decían que el tiempo lo cura todo. «¡Mentira!», gritó con una rabia repentina pero fugaz. «El tiempo no cura nada si no tienes con quién compartirlo. Me volví rico, sí. Compré esta casa, compré empresas, llené mis cuentas bancarias. Pero cada moneda que ganaba era un ladrillo más en mi muro. Odié la Navidad, porque la Navidad es luz, es familia, es futuro. Y yo me quedé atrapado en ese pasado oscuro». Miró a Elena con una intensidad desesperada. «¿Sabes por qué soy tan duro contigo? ¿Por qué soy un ogro con todos? Porque tengo miedo. Tengo terror de querer a alguien de nuevo y perderlo. Es más fácil estar solo. Es más seguro estar muerto en vida que arriesgarse a sufrir otra vez. Pero hoy esta niña entró aquí y con un simple caramelo y una caja de música ha derribado todo lo que construí para protegerme». Arturo se inclinó hacia adelante, mirando a la niña. «Tú no tienes la culpa de mi dolor, pequeña. Y tú, Elena, tú no tienes la culpa de mi amargura. He sido un viejo necio que pensaba que el dinero podía tapar los agujeros del alma. Pero mírenme. Soy el hombre más pobre del mundo, sentado en la silla más cara». Fue una confesión brutal y honesta. En ese momento, el millonario intocable desapareció y quedó solo Arturo, un hombre que necesitaba desesperadamente ser perdonado, no por Dios, sino por sí mismo. Y la respuesta a esa necesidad no vendría de grandes discursos, sino de la acción más simple y pura que estaba a punto de ocurrir. Las palabras de don Arturo quedaron flotando en el aire, pesadas y dolorosas, como el humo de una vela que acaba de apagarse.
Elena se secaba las lágrimas en silencio, conmovida por el dolor de ese hombre al que, hasta hace poco, consideraba un tirano sin corazón. Pero fue Sofía, con esa lógica simple y maravillosa que solo tienen los niños, quien decidió que ya había habido suficiente tristeza para una sola noche. La niña dejó la caja de música con sumo cuidado sobre la mesita, como si fuera de cristal frágil. Luego, sin pedir permiso, y sin dudarlo un segundo, se acercó al imponente sillón de cuero donde el anciano parecía haberse hecho pequeño bajo el peso de sus recuerdos. Sofía apoyó sus manitas en las rodillas de don Arturo y lo miró fijamente a los ojos. «Mi mamá dice que la gente que se va al cielo no se va de verdad», dijo Sofía con voz suave. «Se quedan en las cosas que nos gustan. A lo mejor tu hija Clara vive dentro de la cajita de música. Y si tú estás triste, ella también se pone triste». Arturo la miró, atónito. Nadie le había hablado con tanta naturalidad sobre la muerte en años. Todos a su alrededor trataban el tema como un tabú, caminando de puntillas sobre su dolor. Pero esa niña acababa de abrir la ventana para dejar entrar aire fresco. «Yo no tengo dinero, señor Arturo», continuó la niña, rebuscando en sus bolsillos vacíos. «Mi mamá dice que tú eres muy rico y que tienes de todo, pero yo creo que te falta lo más importante». Sin darle tiempo a reaccionar, Sofía se impulsó y trepó torpemente al sillón, sentándose en el borde, justo al lado del anciano. Y entonces hizo lo que nadie había hecho en 3 décadas. Rodeó el cuello de don Arturo con sus bracitos cortos y le dio un abrazo. Un abrazo fuerte, apretado, con olor a vainilla y a lluvia. Apoyó su cabecita en el hombro del traje caro del millonario y suspiró. «Este es mi regalo», susurró ella. «Es un abrazo de oso. Son gratis, pero curan todo. Si quieres, puedo ser tu nieta por esta noche. Así no estás solo, y mi mamá tampoco tiene que estar triste». Arturo se quedó paralizado. Sintió el calor del cuerpecito de la niña contra su pecho, sintió los latidos tranquilos de su corazón, y en ese instante, algo se rompió definitivamente dentro de él. No fue una ruptura de dolor, sino de liberación. Cerró los ojos y, temblando, levantó sus propios brazos, torpes por la falta de uso, y devolvió el abrazo. Aferró a la niña como si fuera un salvavidas en medio del océano. En ese abrazo, don Arturo comprendió la gran mentira de su vida. Miró de reojo su salón, los cuadros originales, las estatuas de bronce, las alfombras persas, todo aquello por lo que había trabajado tanto, por lo que había sacrificado su carácter y su bondad, no valía absolutamente nada. Toda su fortuna, todos sus millones, no podían comprar la sensación de paz que ese abrazo le estaba dando. Se dio cuenta de que había sido un mendigo emocional viviendo en un palacio de oro. «Gracias», susurró Arturo, con la voz ahogada en el cabello de la niña. «Es el mejor regalo que me han dado en toda mi vida, Sofía. El mejor». Elena, observando la escena desde la alfombra, sintió que el corazón se le ensanchaba. Vio cómo el rostro de su patrón cambiaba. Las líneas duras de amargura se suavizaban. Los hombros tensos se relajaban. El hombre de hielo se estaba derritiendo ante el fuego de la inocencia. Y aunque la tormenta seguía golpeando los cristales afuera, dentro de esa mansión, por primera vez en 30 años, había llegado la verdadera Navidad. Arturo sabía, en ese preciso momento, que ya no podría volver a ser el mismo hombre al amanecer. Cuando los primeros rayos de sol del 25 de diciembre atravesaron las pesadas cortinas de terciopelo, la tormenta ya era historia. El cielo amaneció de un azul límpido, brillante, y el mundo exterior estaba cubierto por un manto de nieve blanca y pura, como si la naturaleza hubiera decidido borrar los errores del pasado y ofrecer una página en blanco para escribir una nueva historia. Dentro de la mansión, el silencio ya no era ese vacío aterrador de siempre. Ahora era un silencio de paz, de descanso. Elena despertó en el sofá de la sala, tapada con una manta de lana escocesa que valía más que todos los muebles de su apartamento. Se incorporó de golpe, con el corazón acelerado,
presa de ese pánico que nos asalta cuando la realidad nos golpea al despertar. Miró a su lado. Sofía dormía plácidamente en el otro extremo del sofá, abrazada todavía a la muñeca de trapo y con la caja de música en la mesita cercana. Por un segundo, Elena pensó que todo había sido un sueño extraño, pero entonces vio las velas consumidas y la copa de brandy vacía. La realidad cayó sobre ella como un balde de agua fría. Era el día de Navidad. Estaba en la casa del patrón. Y aunque la noche anterior había terminado con un abrazo, el miedo de empleada volvió a surgir. ¿Se habría arrepentido don Arturo de su debilidad? ¿Volvería a ser el ogro de siempre ahora que había salido el sol? Con sigilo, Elena se levantó, se alisó el uniforme arrugado y caminó hacia la cocina, esperando encontrarla vacía para preparar algo rápido y huir antes de molestar. Pero al entrar, se detuvo en seco. Allí, sentado en la mesa de la cocina, con una taza de café humeante entre las manos y mirando hacia el jardín nevado, estaba don Arturo. Pero no era el Arturo que ella conocía. Ya no llevaba su traje impecable y rígido. Vestía una bata de casa cómoda, y su rostro parecía haber perdido 10 años de encima. Las líneas de amargura alrededor de su boca se habían suavizado. «Buenos días, Elena», dijo él sin girarse, con una voz tranquila y profunda. «Buenos días, señor Arturo. Disculpe, nos quedamos dormidas. Ya mismo levanto a la niña y nos vamos. No quiero incomodar», comenzó a decir Elena, retrocediendo hacia la puerta, bajando la cabeza por costumbre. «Si das un paso más hacia esa puerta, te despido de verdad», la interrumpió Arturo, girándose lentamente. Pero esta vez había un brillo travieso en sus ojos, una luz que no estaba allí ayer. Elena se quedó paralizada. Arturo señaló la silla frente a él. «Siéntate, por favor. El café está recién hecho. Y no lo hizo el servicio. Lo hice yo. Hacía 30 años que no me preparaba mi propio café». Elena se sentó, temblando, sin entender nada. Arturo suspiró y dejó la taza sobre la mesa. Juntó sus manos y la miró con una intensidad que le llegó al alma. «Elena, anoche no solo me salvaste de pasar otra nochebuena miserable. Anoche, tú y esa niña me salvaron la vida. Me hicieron ver que he estado muerto mientras respiraba». El millonario sacó un sobre blanco del bolsillo de su bata y lo puso sobre la mesa, deslizándolo hacia ella. Elena lo miró con temor. ¿Era dinero para que se fuera y no volviera? ¿Un cheque por el servicio extra? No lo abras todavía, dijo Arturo suavemente. Primero escúchame. Tengo mucho dinero, Elena. Demasiado. Y no tengo a nadie a quien dejárselo. He decidido que no quiero pasar ni un solo día más en este silencio maldito. Esta casa es demasiado grande para un viejo cascarrabias y demasiado triste sin la risa de un niño. Elena levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué está diciendo, señor? Estoy diciendo que no quiero que seas solo mi enfermera. Quiero proponerte un trato. Quiero que tú y Sofía se vengan a vivir aquí. No en el cuarto de servicio, no. En el ala este, la que da al jardín, donde da el sol por las mañanas. Quiero que esta casa tenga vida. Me haré cargo de la educación de Sofía. Irá a los mejores colegios. Tendrá todo lo que yo no pude darle a mi nieta. Y a ti te doblaré el sueldo, pero con una condición. Tienes que permitir que la niña llene esta casa de ruido. Quiero escucharla correr. Quiero ver juguetes en la alfombra. Y quiero que, cuando yo me muera, haya alguien que me llore de verdad, y no por mi cuenta bancaria. Elena se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. No podía creer lo que escuchaba. Era la respuesta a todas sus oraciones, a todas esas noches de angustia contando monedas. Señor Arturo, yo no sé qué decir. Es demasiado. Nosotros no somos de su clase. Al diablo con las clases, exclamó Arturo golpeando la mesa suavemente, pero con una sonrisa. La soledad no distingue de clases, mujer. Y el amor tampoco. Ustedes me han dado más en una noche que toda mi clase social en 30 años. No es caridad, Elena. Es egoísmo puro. Las necesito. Necesito que me enseñen a vivir otra vez antes de que se me acabe el tiempo. En ese momento,
Pasos pequeñitos se escucharon en la entrada de la cocina. Sofía apareció, frotándose los ojos, con el pelo revuelto. Al ver a Arturo, no vio al millonario ni al jefe. Vio a su amigo de anoche. Corrió hacia él y se abrazó a su pierna. «Buenos días, abuelito gruñón», gritó con alegría. Elena contuvo el aliento, esperando el regaño. Pero Arturo soltó una carcajada. Una risa oxidada, ronca, pero genuina, que resonó en la cocina y espantó los últimos fantasmas que quedaban en la mansión. Levantó a la niña en sus brazos y la sentó en su regazo. «Buenos días, pequeña terremoto», dijo Arturo con los ojos húmedos. «¿Te gustan los panqueques? Porque creo que hoy vamos a hacer un desastre en esta cocina intentando prepararlos». Elena miró la escena. El hombre más rico de la ciudad y su hija, riendo juntos mientras la nieve brillaba afuera. Comprendió entonces que los milagros de Navidad existen, pero no bajan por la chimenea. Nacen cuando un corazón decide perdonar y otro decide amar sin miedo. Abrió el sobre. No había un cheque. Había una llave. La llave de la puerta principal de la casa. Arturo no les estaba dando dinero. Les estaba dando un hogar. Y por primera vez en su vida, Elena supo que todo, absolutamente todo, iba a estar bien. Han pasado 12 años desde aquella tormentosa Nochebuena que cambió el destino de 3 almas solitarias. Si hoy pasaras frente a la mansión de la colina, ya no verías un mausoleo frío y oscuro. Verías un jardín lleno de flores incluso en invierno, columpios que se mueven con el viento y ventanas abiertas por donde escapa la música. La casa de don Arturo dejó de ser un palacio de hielo para convertirse en lo que siempre debió ser, un hogar. La escena final de nuestra historia nos lleva a la habitación principal. Pero esta vez, el ambiente no huele a soledad ni a enfermedad, sino a lavanda y a gratitud. Don Arturo, ahora con 87 años, descansa en su cama. Su cuerpo está cansado. Sus fuerzas se agotan como la llama de una vela que ha ardido intensamente hasta el final. Pero su rostro tiene una paz que ningún dinero en el mundo podría comprar. A su lado derecho está Elena. Ya no lleva uniforme de enfermera, lleva ropa elegante pero sencilla, y sostiene la mano del anciano con la ternura de una hija. Las arrugas en el rostro de Elena son de tanto sonreír, no de preocuparse por las facturas. A los pies de la cama, una joven hermosa de 18 años, con ojos color miel y una inteligencia vivaz, toca suavemente una melodía en un violín. Es Sofía. Aquella niña que entró con un caramelo y un abrazo, ahora es una mujer que se prepara para ir a la universidad financiada y apoyada por el hombre al que llama con orgullo abuelo. Arturo abre los ojos lentamente. La música se detiene. Sofía deja el violín y corre a su lado, besando su frente arrugada. «No pares, mi niña», susurra Arturo con voz débil, pero llena de amor. Es la música más hermosa que he escuchado. Mejor que el silencio, mucho mejor que el silencio. «Descansa, abuelo», le dice Sofía, acariciando su cabello blanco. «Estamos aquí. No nos vamos a ir». El anciano sonríe y aprieta levemente la mano de Elena. «Lo sé», responde él. «Y ese es mi mayor triunfo. ¿Saben? Durante años pensé que era un hombre exitoso porque mis empresas generaban millones. Pensé que el poder era que la gente temblara cuando yo entraba en una habitación. Qué equivocado estaba. El éxito no es tener los bolsillos llenos mientras el corazón está vacío. El éxito es llegar a este momento, al final del camino, mirar a los lados y ver que no estás solo. Que hay alguien que te sostiene la mano no porque le pagas, sino porque te ama». Arturo toma aire, mirando el techo como si viera pasar los recuerdos de su vida. «Esa Nochebuena, ustedes creyeron que yo las salvé, que les di un techo y comida. Pero la verdad, mis queridas, es que ustedes me salvaron a mí. Me salvaron de morir amargado. Me enseñaron que la sangre te hace pariente, pero el amor te hace familia. Sofía, tú me diste una segunda oportunidad de ser padre. Elena, tú me devolviste la dignidad de ser cuidado con cariño. Me voy de este mundo siendo el hombre más rico de la tierra y no me llevo ni una sola moneda. Me llevo esto, me llevo sus miradas.
Poco después, don Arturo cerró los ojos por última vez. Se fue en paz, rodeado de luz, en la misma casa donde años atrás solo habitaba la oscuridad. En su testamento, dejó gran parte de su fortuna a orfanatos y hospitales, pero la mansión y el resto de sus bienes fueron para Elena y Sofía, con una nota final escrita de su puño y letra. Para mis ángeles, que descongelaron mi corazón con un caramelo de menta. Y así termina esta historia, mis queridas amigas. Una historia que nos deja una lección profunda y eterna, especialmente para nosotras, que sabemos lo que es luchar, amar y a veces sentirnos solas. La vida de don Arturo nos enseña que nunca es tarde para cambiar, que el rencor es un veneno que solo mata al que lo siente, y que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en a quién tenemos. No importa cuán grande sea tu casa, si no tienes con quién compartir una taza de café, es pequeña. No importa cuánto lujo te rodee, si no hay abrazos sinceros, eres pobre. La Navidad y la vida misma se tratan de esos pequeños milagros, de abrir la puerta cuando alguien toca, de perdonar, de dar segundas oportunidades y de entender que a veces, la familia que el destino nos regala es tan sagrada como la familia en la que nacemos. Ojalá esta historia haya tocado una fibra sensible en tu corazón hoy. Ojalá te recuerde abrazar más fuerte a los tuyos, y si estás sola, recordar que siempre hay esperanza, que siempre puede aparecer una Sofía, con un caramelo, o una palabra amable que cambie tu vida para siempre. Si esta historia te emocionó y te hizo derramar alguna lágrima o sonreír con esperanza, te invito de todo corazón a suscribirte a este canal, a dejar tu me gusta, y por favor, dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos has acompañado en este relato? Y cuéntame, ¿qué es para ti la verdadera riqueza? Me encantará leerte. Quédate con nosotros, porque la próxima historia que te contaré es igual de hermosa y llena de lecciones que alimentan el alma. Hasta la próxima.